¿qué tal? No sé lo que tú estás haciendo en este momento, pero te quiero invitar a que dejes todo lo que tú estás haciendo, por lo menos por 10 minutitos, ¿vale? Y vamos a meditar en algo que Dios quiere traer a nuestro corazón, ¿ok? Y para eso yo quiero usar ese versículo que está aquí en Salmos 16, versículo 5, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amén. Entonces David está aquí diciendo que Jehová es su porción. Cuando yo pienso en ese versículo, yo pienso en algo que yo no necesito de nada más. Yo no necesito de herencia. Yo no necesito de cosas materiales, cosas para llenarme, ¿vale? Sino que Jehová es aquel que me llena, ¿vale? Es la porción de mi herencia y de mi copa, es aquel que llena mi copa. Entonces, pensando en eso, empecé a pensar en el pueblo de Israel, en esos 40 años en que ellos pasaron en el desierto. Fueron 40 años en el desierto donde Dios les enviaba el maná, la codorniz, la comida, la provisión, todo. Dios supliendo todas las cosas todos los días. Pero lo más increíble de eso, o lo más triste, es pensar que en 40 años Israel nunca llegó a entender profundamente el real propósito de Dios para sus vidas. El real propósito de Dios no era solo ser conocido como el Dios que proveía el maná, no era solo ser conocido como el Dios que proveía las codornices para ellos, sino era ser conocido como un amigo. ¿Sabe? Así como Moisés pudo conocer a Dios cuando él dijo: con Moisés yo hablo cara a cara como quien habla con un amigo. Si tú miras la Biblia, tú vas a ver que Dios no habló lo mismo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no llegó a conocer a ese Dios tan cercano que pudiera tener esa relación de amistad con Él. Y sabes, muchas veces pasa eso con nosotros dentro de la iglesia. Llevamos mucho tiempo dentro de la casa de Dios y aún no hemos experimentado una relación de amistad con Dios. El tipo de relacionamiento que tenemos con Dios es un relacionamiento del dame algo, ¿sabes? Es la misma motivación que tenía Israel todas las mañanas, esperando, ¿ahora qué me va a dar Dios? ¿Será codorniz? ¿Será el maná? ¿Será ahora el agua que Él va a proveer? El deseo de Israel era solo eso. Era un deseo egoísta y pensando mediocre, porque tú te contentas solamente con lo que Él te puede ofrecer, cuando Él te quiere ofrecer mucho más que sus favores. Él te quiere ofrecer su amistad, y la amistad de Dios es algo tan sublime que sobrepasa, querido, cualquier cosa que Él pueda hacer, cualquier milagro que Él pueda hacer con sus manos. Entonces, pensando en eso, se me venía la historia de la gallina de huevo. ¿Por qué se me venía esa historia? Porque en algún momento Dios me preguntó algo cuando pensaba en Israel, se me venía, esa pregunta: ¿yo soy tu Dios o soy tu gallina de los huevos de oro? Y me quedé pensando: wow, Señor, eso es fuerte, es muy fuerte, porque la historia nos cuenta, el cuento nos cuenta que un hombre tenía un galinero, y en ese galinero, una cierta mañana, una de sus gallinas puso un huevo diferente, un huevo que era dorado, un huevo que relucía, y él vio algo diferente en este huevo y fue y llevó a alguien, ¿vale? Una persona especializada en eso, para poder mirar, poder examinar, y fue comprobado que era un huevo diferente porque era un huevo de oro. Entonces, aquel hombre vendió, ¿vale?, aquel huevo de oro y pudo comprar provisiones para su casa.
Ok, en el día siguiente pasó lo mismo, la gallina volvió a poner un huevo de oro. Y aquel hombre fue, vendió huevo, compró hacienda y se hizo rico y se volvió el hombre más rico de toda la ciudad. Estoy resumiendo un poco la historia. Pero llegó un punto que su ganancia era tan grande por riquezas, que él decidió que él quería abrir la gallina y sacar todos los huevos que ella tenía dentro de ella y así poder vender todos y no tener que estar dependiendo de lo que la gallina le podría dar. Y entonces la gallina, cuando se enteró de eso, escuchó que el hombre tenía esa intención en su corazón, huyó. Y algunas versiones dicen que el hombre mató a la gallina y abrió y no encontró nada dentro. Y se arrepintió profundamente. Pero me gusta más esa versión en que dice que la gallina huyó, se fue, nunca más volvió. Y cuando pienso en que la gallina se fue, me quedo pensando en ese versículo donde David dice en el Salmo 51, no lo tengo marcado, así que espérate unos segundos. Donde David dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Aquella gallina huyó porque ella empezó a ver que la motivación del hombre dejó de ser. Ella dejó de ser alguien que importaba y lo que importaba era lo que ella tenía para ofrecer, que era el huevo de oro. Entonces, cuando pienso en eso, me quedo pensando en ese versículo que dice aquí del versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿vale? Entonces, el Espíritu Santo sabe la motivación de nuestro corazón. El Espíritu Santo sabe que si le buscas con deseo genuino o si le buscas con segundas intenciones, si le buscas porque realmente lo que tú deseas es un favor suyo o lo que Él puede hacer por ti, o si realmente buscas porque quieres conocer su corazón, porque deseas una amistad íntima y profunda con Él. Entonces, aquella gallina se va por eso. Y esta motivación va a acabar trayendo a nuestro corazón una frustración, porque Dios es soberano y va a haber un día que Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Él no es nuestra gallina de huevo, Él no es nuestro camarero para que estemos con una lista diciendo quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y Él no responda. No es así que la cosa funciona, querido. El relacionamiento con Dios nunca fue sobre lo que Él puede hacer, siempre fue sobre quién es Él. Y fue esa misma frustración y esa misma motivación que consumió el corazón de Judas. ¿Sabe? Judas pensaba que Jesús venía como el gran Mesías, el hombre revolucionario que iba a cambiar la historia de Israel y que iba a librar a Israel de las manos de Roma. Solo que él no pudo entender que lo que Dios quería hacer, lo que Jesús quería hacer en aquel momento era mucho más que librar al pueblo del gobierno de Roma. Él quería librar al espíritu, ¿sabes? Él quería traer una libertad espiritual más que física. Porque él dice, si conoceréis la verdad os hará libre. Fue esa motivación equivocada que hacía con que Judas se apropiara de algo que no era suyo. Él robaba el dinero que estaba destinado a los pobres. Fue esa misma motivación equivocada y egoísta de pensar de que Dios siempre nos tiene que dar algo que lo llevó a vender a Jesús, a negociar la amistad íntima que él tenía con Jesús por 30 monedas de plata. Y ya sabemos cómo termina la historia. La historia termina en muerte. ¿Sabe por qué muerte? Porque esa frustración, esa insatisfacción, no está satisfecho,
te hace mirar a Dios de otra forma. Te hace mirar a Dios como la gallina de huevos de oro. Nunca como padre. Nunca como amigo. Y sabes, cuando esa motivación equivocada está dentro de tu corazón, nunca vas a llegar a profundizar en conocer realmente el verdadero amor de Dios, que va mucho más allá de lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, querido, si hay en tu corazón ese sentimiento de dame, te voy a decir, despiértate y sal de esa etapa de niño espiritual, donde estamos siempre pidiendo, demandando algo de Dios. Avanza para una etapa mayor, a otro nivel, antes de que ese deseo egoísta te consuma. No es todo acerca, no se trata todo sobre ti, se trata de Él. Nunca fue sobre nosotros, siempre fue sobre Él. Entonces, que vamos a mirar a Dios con otros ojos. Que vamos a mirar a Dios como nuestro amigo. Porque la relación con Dios, íntima con Dios, satisface nuestro corazón. A tal punto que podemos decir, que vamos a poder decir, como David lo dijo aquí en el versículo 16, 5 del Salmo 16, que dice, tú eres mi porción. Tú eres mi herencia. Yo no necesito de nada más. Todo lo que yo necesito está en ti, porque tú eres mi porción, porque tú eres mi herencia. Yo estoy contigo, no por lo que tú haces. Yo no estoy contigo porque tú me das algo. Yo no estoy contigo porque tú me das una casa, me das un trabajo, me das un marido, un novio. Yo no estoy contigo por nada de eso. Yo estoy contigo porque tú eres mi Dios. Tú eres mi porción. Tú eres mi amigo. Todo lo que yo quiero está contigo. ¿Sabe? David dijo otra cosa muy buena. Que él dijo así. Una cosa pido a Jehová. Y esa buscaré. Esa es la que demando. Está en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. Esa es la única cosa que yo quiero perseguir, es estar contigo, porque tu presencia me importa más que tus favores. La presencia de Dios importa mucho más que sus favores. ¿Sabes? Los milagros, las bendiciones de Dios apenas son plus. Es apenas la añadidura, como dice la Biblia, buscar el reino de Dios, buscar su presencia y las demás cosas serán añadidas. Es un plus. Es un plus. Su favor es un plus. Porque lo que importa mismo es la presencia de Él, es estar con Él, es poder disfrutar de escuchar su voz, es poder disfrutar de poner, como Juan puso ahí su cabeza en su corazón y escuchar los latidos de su corazón. Amén. Quédate con esta palabra y que sea de bendición para ti. Y nos vemos en la siguiente.